Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hacer lo que hacemos en los talleres de sanación. Primero generar una tirada de desbloqueo para ver dónde puede haber el bloqueo en nuestra vida. Y después hacemos a través de las gemas, de los inciensos y de las hierbas el ritual de apertura y sanación de ese bloqueo, ¿no? Entonces la idea es la siguiente: en la primera postura vamos a hablar de qué es aquello que puede estar en contra en mi vida, dónde percibo ese bloqueo, cuál es la energía que no me permite avanzar. En el segundo puesto vamos a hablar de la personalidad de ese viejo yo que necesitamos cambiar. Eso conecta con lo propio, lo personal. En esta posición vamos a hablar de ese anclaje que me tiene retenido, retenida, que no me deja avanzar, cuál es, que es diferente del bloqueo. El bloqueo muchas veces es consciente o inconsciente y es ese motivo, esa excusa que a veces puede ser laboral, emocional, económico, pero esto es como eso que por un lado me conviene, pero por otro lado me tiene atrapada y no me deja avanzar, ¿cierto? Esto es lo que necesito soltar. Este es el mensaje que me trae el tarot. A veces es la respuesta de lo que estoy preguntando. En esta posición vamos a tener el proceso de alquimia. Acá va a ocurrir la transformación, que en los rituales lo hacemos a través de la energía del fuego. Por último, vamos a ver con qué dones y recursos cuento. Y por final, cuál es el renacer de esta energía. Entonces vamos a hacerlo como si fuera este mismo taller para que ustedes vean de qué manera se manejan. Y luego, para aquellos que les interese hacer su propia tirada de desbloqueo, les cuento que estos talleres también tienen que ver con otros tipos de rituales como el de la abundancia, el amor, etcétera, ¿no? Acá estamos hablando de desbloqueos. Entonces, la primera carta me hablaba de eso que puedo tener en contra. Y esto que puedo tener en contra, fíjense qué interesante, aparece la carta del mundo. Entonces, por un lado, no estar integrada. Muchas veces cuando hablamos de situaciones laborales o situaciones de pareja, perdón, familiares, la sensación de esta carta es porque no soy suficiente, porque no tengo aquello que corresponde o algo. Tiene que ver también con la interacción con los grupos. Si estamos preguntando también de ámbitos de grupos de personas, bueno, lo que es como ese bloqueo, lo que llamamos el viento en contra, a diferencia del viento en popa que vamos a tener en otra posición, tiene que ver justamente, por un lado, desde mí, la falta de completitud, la falta de sentir que tengo todo aquello que necesito para poder salir al mundo. Muchas veces con esta carta también se presenta un tipo de agorafobias, personas que tienen miedo de salir al mundo porque han tenido situaciones conflictivas, de violencia, entonces les agarran como ataques de pánico o ansiedad cuando necesitan salir y vincularse, ¿no? Entonces lo que tengo en contra acá tiene que conectar con mi falta de capacidad por X motivo, que no vamos a analizar acá, de salir al mundo e integrarme, de por ejemplo socializar a través de las plataformas, las redes. Entonces acá al revés me aíslo. Vamos a tener que trabajar esta situación, cada uno piense desde uno, qué recursos no estoy usando, con qué fase de mi vida no estoy conectando, si es la emocional, si es material, si es la física, si es la económica, desde qué lugar no estoy integrándome, conectando, pero también lo que tiene que ver con la salida de mi zona de confort, con la salida hacia la socialización, ¿no? Acá estoy un poco como metido dentro de mi burbuja y no estoy socializando demasiado, pero vamos a ver luego el contexto de todo esto en la situación de tirada. Vamos a ver en esto mi vieja personalidad, la personalidad que tiene que morir. Y fíjense que acá aparece la estrella que habla de la inocencia y la ingenuidad. Entonces acá necesito madurar, básicamente, no ser tan naif, por eso el bloqueo y por eso las limitaciones. Ambas cartas también hablan de la creatividad, del proceso de conectar con la creatividad, y sobre todo si soy una persona muy racional. Entonces el problema, el viejo yo que tengo que salir, dejar atrás, es justamente madurar, salir del modo infantil, salir del modo a veces despreocupado de la vida, ¿no? Ser poco claro con respecto
a la idea de lo que tengo que cambiar. En esta posición dijimos que está aquello que aparece ser la trampa. Fíjense que la trampa está no tan ligada a uno mismo como al destino. Entonces la trampa acá tiene que ver con las injusticias que siento que vivo, que por eso me mantengo en una actitud de no querer madurar, de no hacerme responsable, de culpar a los demás de lo que me está sucediendo, pero me quedo, ¿cierto?, por esa zona de conectar con lo naif y no ser racional. Me conecto desde me quedo atrapado acá por una sensación de destino, de que no puedo escapar, no puedo liberarme y hacer mi propio mundo, recuperar mi territorio, como una situación de injusticia que además me tiene retenida como apego, que necesito dar aquello que no doy, que necesito conectar con aquello que no conecto para ser aceptado. Muchas veces la trampa es el propio rechazo que me mantiene peleando y luchando para demostrar quién soy y cuánto valgo. Pero también las situaciones de injusticia, siempre esperando ese acto de justicia en la vida que después nunca llega, ¿no? Así que cuidado, porque la trampa puede estar también en tener malos conceptos, en pensar mal, en el desequilibrio que tenemos a veces entre lo que queremos ser y hacer y lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces me quedo por comodidad, me quedo por miedos, me quedo por culpas, por arrepentimientos, y esto es lo que no me deja salir, avanzar y evolucionar. Por otro lado, ¿qué es lo que tengo que dejar? Ya analizamos el viejo yo, la vieja personalidad que tengo que dejar atrás. A ver qué otra situación o persona, bueno, más de lo mismo, ¿no? La experiencia que tengo que dejar atrás justamente tiene que ver con la sobreadaptación a los lugares, situaciones y personas, ¿no? Dejar de ser una persona tan contemplativa, con los pies en las nubes, y basarme un poco más en la realidad, ser un poco más práctico, práctica objetiva en relación a la situación que los mantiene bloqueados, ¿no? Luego, si quieren, sacamos para cada uno una carta para ver dónde aparece ese bloqueo, si es en la vida emocional, si es en la vida laboral, si es en los estudios. Entonces, esta carta donde tengo que soltar lo viejo justamente es lugares de no pertenencia. Muchas veces buscar un equilibrio o no poder equilibrar las situaciones, porque claro, no equilibro lo emocional con lo mental. Entonces lo que tengo que dejar atrás, la vieja estructura que tengo que dejar atrás, justamente es, por un lado, demasiada fantasía, demasiada imaginación, muy poca realidad, y estar todo el tiempo llenando vasos vacíos, ¿no? Sí, vamos a ver cuál es el mensaje oculto, cuál es la solución, la rueda de la fortuna. Claro, eso que hoy parece una mala suerte lo vivimos como un estancamiento una vez que yo entiendo cómo habilitar todas las cartas anteriores, cómo integrarme a la sociedad, cómo renacer en un nuevo yo que me muestra como un ser humano sensible, auténtico, conectado con la esencia. Entonces el mensaje va a cambiar, va a girar en otra dirección. Salgo de los estancamientos, salgo de los bloqueos y conecto con aquello que de verdad es mi esencia y es mi destino. Y aparece mágicamente la idea de la buena suerte y los vientos a favor. La otra posición justamente tiene que ver con el proceso de alquimia, dónde, cómo y cuándo se produce el cambio, cuál es la llave. Y fíjense que tiene que ver justamente... Esta carta habla mucho de la evolución, esta tirada de la evolución personal, de la misión en la vida, ¿no? Entonces la llave justamente es dejar de ser infantil, inocente, que las personas se valgan de nosotros, que se aprovechen, madurar, ¿cierto? Y empezar a hacer eso que es mi verdadero yo, eso que me conecta con la verdadera esencia y que además puedo entregar a los demás. Si nos fijamos en la posición de cuáles son los recursos con los que contamos, bueno, por un lado, justamente la parte de madurez, responsabilidad y solidez, ¿eh? Cuando frente a todo esto parecemos personas un poco faltas de lógica, falta de razón, falta de cordura, justamente este es mi recurso, ¿no? El usar, el poder convertirme en una persona espontánea que hace aquello que de verdad la conecta con la esencia, ser fiel a uno mismo sin desconectar de lo que son las responsabilidades, sin abandonar aquello que son sus cargas, ¿no? Entonces, conectar con la espiritualidad, pero no dejar, no abandonar el lado lógico racional.
Y entonces, ¿cuál es ese nuevo renacer? Fíjense que es la única carta que sale del derecho, que tiene que ver justamente con el hombre serio y maduro, o la persona seria y madura, esa persona que sabe reclamar su territorio, esa persona que sabe poner límites claros, más allá de ser seguro y confiado de uno mismo, asumir sus cargas y responsabilidades, pero sin dejar de disfrutar de la vida, sin dejar de conectar con la esencia y conectar con la creatividad, ¿no? Entonces, una persona que sabe cómo manejar lo espontáneo, lo impredecible, sabe cómo comunicar con su esencia, sabe cómo reclamar su territorio, pero sin dejar de ser él mismo. Entonces, la clave, el nuevo ser, deja de ser la persona naif, la persona ilusa, la persona muchas veces dependiente del resto, para renacer a esta nueva persona responsable, seria, madura y que no necesita, no depende de los demás para hacer su propósito, sobrevivir, sobre todo en la vida material. Ahora, si quieren, elijan una opción para ver en qué ámbito de la vida está ese bloqueo. Vamos a añadirle a esto un poco de proyección. Entonces, la opción 1, 2 y 3, vamos a ver si nos da un poco más de claridad, si ustedes mismos no lo saben, en qué área de su vida puede aparecer ese bloqueo. Entonces, para los que eligieron, fíjense, esto tiene que ver con las cargas y las responsabilidades en el ámbito de lo laboral y sobre todo lo que dice la figura del emperador cuando madura, sostener las cosas en el tiempo, la persistencia, la perseverancia y no que todo se me destruya y que todo se me desmorone. Entonces el bloqueo lo tengo en mi propia esencia, en tener que trabajar mi personalidad, mi crecimiento para poder lograr ese lugar en el mundo. Entonces todas las estructuras que se desmoronan es porque tienen una parte sólida, poco estable, o sea, no tienen los cimientos sólidos que necesitan y por eso necesitan trabajar en su propia personalidad, empezando por la mente y las creencias limitantes o las creencias negativas respecto de ustedes. Los que eligieron la carta número 2 en el ámbito del amor, acá la primera, esta carta es el arquetipo de la madre, entonces empiecen a revisar la relación con la madre, pero también la conexión con el amor, con el disfrute, con la naturaleza, con las relaciones, con el amarse a uno mismo. Entonces, si son mujeres, esta carta habla desde lo personal, pero también habla del primer vínculo de amor que es la madre. Para los varones tiene que ver con su lado femenino, cómo conecto con la sensibilidad, con la protección, con la nutrición, también va a tener que ver con la madre y también tiene que ver con la parte social, cómo me relaciono, cómo socializo, cómo disfruto de la vida, si sobre todo soy una persona que depende de los demás o muy apegado al trabajo. Para las que eligieron la tercera opción, fíjense, aparece el ermitaño. El ermitaño tiene que ver con el aprendizaje de vida, tiene que ver con la búsqueda. Entonces puedo tener el bloqueo con encontrar eso que me hace feliz, ya sea un trabajo, un estudio, una relación o lo que fuera, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la soledad. Entonces el bloqueo está en el ámbito de las relaciones, de demostrar el afecto, de, como decimos, encontrar, salir de la soledad, del aislamiento, justamente lo que dice la carta del mundo, ¿no? Los bloqueos que no me permiten socializar y realizarme, las estructuras que se me desmoronan, ¿no? El concepto de encerrarme en mí mismo porque no puedo expresar el afecto y el amor. El buscador, el ermitaño, con su lámpara, va iluminando ese sendero, va iluminando ese camino para justamente entender por qué no se puede realizar en la vida, en las relaciones y en todo aquello que conecta con la felicidad. Espero que les haya gustado. Luego, en este sentido, en el taller lo que hacemos también, como decimos, es justamente en la carta que más les vibra, ahí donde nos quedamos atascados, es donde vamos a hacer esa alquimia para transmutar, salir de los bloqueos. Entonces ahí es donde hacemos particularmente el llamado de atención. Así que los invito a ustedes mismos también en qué parte de esta estructura de la tirada sintieron mayor conexión o todo lo contrario, sintieron el rechazo, porque eso sería la parte que necesitaríamos trabajar.